Y piense que en este tiempo, en estos 30 años que me preguntaba, pues Sí. hemos pasado de la psoriasis en blanco y negro a la psoriasis en color. Las cosas se ven mejor ahora. Hace 30 años, en 1993, nacía Acción Psoriasis, una organización que pretendía hacer visible la psoriasis y la artritis psoriásica en todas sus formas y consecuencias. Nacía con el propósito de ponerse del lado de pacientes y familiares y de convertirse en un referente en información sobre la enfermedad, trabajando de manera multidisciplinar con pacientes, familiares, socios, voluntarios, profesionales sanitarios, administración pública, empresas y con todos aquellos que tuvieran algo que decir, algo que contar, algo que aportar, poniéndose del lado de los pacientes. 30 años a tu lado, un podcast de Acción Psoriasis. Capítulo 1. La psoriasis en el pasado. ¿Cómo vivían los pacientes? En estos 3 últimos decenios la psoriasis ha seguido siendo la misma enfermedad, pero los tratamientos han cambiado radicalmente, hasta el punto de que hoy los pacientes pueden encontrar un abanico terapéutico inimaginable entonces. También ha cambiado el grado de conocimiento de la psoriasis en la sociedad y la información de los propios pacientes. En la primera edición de este podcast, que aborda los 30 años de Acción Psoriasis, queremos preguntarnos cómo era vivir con psoriasis en el momento en el que nació la organización. Sí, pues, hombre, centrándonos en cómo era vivir con psoriasis hace 30 años, era vivir, diríamos, con una losa. Doctor Hugo Vázquez Veiga, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Que limitaba muchísimas cosas en la vida. Limitaba la vida de los pacientes desde el punto de vista social, laboral, deportivo, afectivo, ¿por qué no?, profesional, familiar, y era una losa terriblemente difícil de arrastrar y prácticamente imposible de ocultar en la mayoría de los casos. Había poco más o menos lo que había, ¿no? Vamos a ver, en aquel entonces, hace 30 años, se utilizaban los alquitranes, con lo que significa de olor, de molestias, de manchar la ropa, de aplicar un alquitrán en la piel. La ropa no solamente vestirse, sino la ropa en la cama. La utilización de alquitranes fue muy eficaz porque no había otra cosa, y se utilizan en lociones, en cremas o en pomadas, y se utilizaban solos o asociados a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta de 2 tipos, tanto a la natural como a la artificial. Lo que eran las pautas de Beckerman, donde después de pasar una noche utilizando su alquitrán por la mañana, pues eso, se ponía al sol o se ponía a una fuente de luz ultravioleta. Yo tengo psoriasis desde hace 60 años, por lo tanto he pasado por todos los tratamientos. Antonio Manfredi, periodista y paciente de psoriasis y artritis psoriásica. A mí me han bañado en una bañera con brea, que es un derivado del petróleo, como sabéis, ¿no? Me echaban un aceite que lo hacían en la farmacia, que mi madre llevaba unas botellas de cerveza, y ese aceite me lo echaba por la noche en la cabeza, en las lesiones de la cabeza. Tenía que dormir pues con una funda, la almohada, y por la mañana pues lavarme la cabeza. Es decir, he pasado por todos los procesos, he tomado pastillas, inyecciones, he pasado por el metotrexato y actualmente estoy en terapia biológica. Por otro lado, era terriblemente difícil porque al utilizar corticoides tópicos de diferente potencia, que no se sabía muy bien qué potencias estábamos hablando demasiado, y venían en tubos de 30 gramos, con lo cual la mayoría de las veces o tenía un psoriasis o
una psoriasis con 4 o 5 placas, o si no, realmente un tubo no daba ni siquiera para cubrir en una aplicación todas las zonas afectadas. Y por otra parte, bueno, y empezaron a llegar ahí una serie de medicamentos que fueron eficaces, y que eso también, algunos ya llevan más de 30 años, como fue el metotrexato, como fue también la ciclosporina, como fueron también los retinoides, que por lo menos permitieron unas mejorías aceptables en la enfermedad. Entonces la gente pues huía de nosotros, creía que era una cosa contagiosa. Yo cuando me quitaba la camiseta en la playa casi podía oír el alrededor. Pues Ángeles Díaz, paciente de psoriasis. Y casi sí, y cuando tuve a mi hijo pues siempre iba con él porque como era tan guapo prefería que se fijaran en él más que conmigo. Y si yo iba sola pues me parapetaba detrás de un libro, pues para no ver la reacción de la gente, que a veces era un poco desagradable. Pero bueno, o sea, teniendo en cuenta, como sé ahora, que no tenían ninguna información, pues es lógico que ante lo no conocido siempre actúes de forma recelosa, ¿no? Y es lo que a mí me pasó durante bastante tiempo. Sí, fue mi primera cita y mi primer contacto con la psoriasis. Yo no conocía la enfermedad, ni siquiera sabía que existía. Lola Montenegro, familiar de paciente de psoriasis. Y la primera cita con el que hoy es mi marido fue acompañarlo al hospital, donde le pincharon en la rodilla para sacarle líquido. Así que ahí fue cuando me enteré de cómo era la enfermedad y de las secuelas que podía tener. Yo creo que la sociedad aún no sabe lo que es la psoriasis. Yo creo que sigue siendo una gran desconocida y siguen habiendo muchas situaciones parecidas a las que había en aquel entonces, ¿no? Al no saber lo que es la psoriasis, pues aparecen las miradas indiscretas, los señalamientos: oye, niño, no te acerques a ese señor, el miedo a los contagios y una serie de cosas que siguen presentes en nuestra sociedad, que sigue estando anclada en un pasado, pero el paciente seguía viviendo, pero eso sí, muy limitados en muchos aspectos pues, de su vida. Volvemos a lo de antes, al deporte, a la vida familiar, incluso a la vida cultural, la laboral, y además obligaba a una vestimenta especial, modificadas por el hecho de ocultar la psoriasis, claro. Me preguntas si como paciente he visto evolucionar muchos tratamientos. Bueno, no evolucionar, revolucionar, diría yo. Porque yo empecé con los típicos tópicos, ¿vale? Las cremitas que eran bastante tedioso, ¿no? Ponerse una cremita detrás de otra, mantener, porque yo tengo una mentalidad muy caótica, entonces para la gente que somos así un poco desordenadas de mente, es muy difícil llevar una rutina absoluta, ¿no? Y es lo que sobre todo los tratamientos tópicos es lo que requiere, ¿no? Entonces para mí siempre ha sido, esa fase fue de altibajos totales, porque yo veía que sí, que me la ponía y a los 2 días estaba bien, pero me dejaba de poner porque me lo pedía el cuerpo o porque me olvidaba, que tampoco es que lo hacía conscientemente, y entonces me rebrotaba más. O sea, era como un tira para adelante, tira para atrás. La verdad es que hace 30 años era una sensación de que esto es para toda la vida, no tengo remedio y mejor me meto en un agujero. El cambio ha sido brutal. Ahora tenemos posibilidades de tener calidad de vida. Creo que los pacientes hemos estado ahí resistiendo, hemos sufrido mucho, algunos se han quedado en el camino, pero creo que el camino, insisto, ha merecido la pena.
muchísimo. Los tratamientos han evolucionado a algo que era meramente, digamos, de tratamiento tópico, además de escasa capacidad. Los corticoides te hacían mucho daño cuando llegaba el momento, y bueno, y la evolución hacia primero algunos tratamientos y después ya finalmente los biológicos han dado una vuelta a lo que es la calidad de vida. La verdad es que, ya lo he dicho antes, antes los tratamientos te hacían sentirte, bueno, una víctima de un sistema, y ahora pues ves que eres protagonista de tu propio destino. Sí he visto evolucionar, bueno, desde esos tópicos a los primeros biológicos, que yo tuve el honor de ser de las primeras que tomó Enbrel en España, porque yo me metí en un programa de la mano del doctor Puig, me metí en un programa estaban cambiando las especificaciones del ¿cómo se llama?, del prospecto. Entonces me metí en un programa de prueba, por decirlo de manera, ¿eh? Y entonces fui de las primeras que probó Enbrel, que fue el primero de los biológicos que cayó en España, y realmente mi cambio fue impresionante, pero más a partir de ahí más revolucionado estuvo el mundo de la medicina con respecto a la psoriasis, ¿no? Cuando yo tomé posesión de la plaza del Hospital Provincial de La Coruña en Santiago de Compostela en el año 1985, cuando llegué estaba ingresado lo que fue el paciente número 1 del servicio, que empezó en ese momento, y mi paciente número 1 en el hospital. Bueno, pues este era un chiquillo de 7 años que ingresó por una psoriasis pustulosa generalizada, un bonzumbus, y realmente el paciente estaba mal. Y con lo que teníamos en aquel entonces lo logramos controlar. Ya pudimos empezar también en aquel entonces con retinoides y con este tipo así de medicación, y lo fuimos controlando. Posteriormente, pese a ser una psoriasis inestable, logramos controlarlo con biológicos. Y bien, y en la actualidad sigue siendo paciente nuestro. Sigue siendo paciente del hospital, y además hemos estado en la boda, hemos estado en los bautizos de sus hijos, hemos estado en una serie de cosas, ¿no? O sea que tenías una relación muy, muy intensa con determinados tipos de pacientes. Actualmente estoy con tratamiento biológico desde el año 2013, y antes he pasado por todos, el que quieras. Si vais la guía de tratamientos que tiene Acción Psoriasis, pues todos me los sé. Incluso algunos ya no se usan, como por ejemplo el baño de brea en su momento. También he pasado por la pantalla fotovoltaica bastante bien, me fue bastante bien. Afortunadamente ahora ya no la necesito. Aunque de todas formas yo creo que el dermatólogo nunca se olvida de algún paciente con intentos de autólisis, con intentos de suicidio. Muchos afortunadamente eran abortados, pero en algunos de ellos fueron consumados. Y realmente eso es una experiencia triste, y que sí que te acuerdas de ellos, por supuesto que sí. De los que lo intentaron y de los que lo lograron. La verdad es que siempre he sabido, y además es que lo hemos notado, que unas investigaciones que han servido para otras enfermedades nos han venido bien a nosotros. Eso es gracias a que por fin el mundo científico se ha puesto de acuerdo y han trabajado a la par para muchas enfermedades a la vez, y la verdad es que eso es de agradecer, ¿no? Así como que se hayan unido diferentes departamentos como dermatología, reumatología, psicología, para poder ayudar en su vida completa a los pacientes, porque la vida de un paciente no es solamente la piel, o no es solamente los huesos, ¿no? Es todo un conjunto de físico, psíquico y sentimental. Entonces, en ese sentido, si han evolucionado los tratamientos, ya lo creo, sobre todo ha evolucionado la forma de tratar al paciente,
y eso es muy de agradecer. Todo proceso autoinmune o todo proceso autoinflamatorio o inflamatorio, como los queramos ver, y la psoriasis está ahí, está muy influida por la situación emocional de la persona. Está claro que las variaciones de nuestro estado de ánimo, y cuando son muy intensas y los cambios son bruscos, empeoran muchísimo nuestro estado inmunológico. Entonces no es raro, y lo vemos en muchas infecciones, los grandes disgustos que aparecían ya históricamente antes de las tuberculosis, aquellas historias románticas que había, pero que se acababa muriendo de la tuberculosis, y de muchos procesos que sabemos que cuando recibimos un herpes es porque nuestra inmunidad está de alguna manera alterada, y puede ser por disgusto, puede ser por una situación de estrés importante, puede ser por muchos motivos que no solamente son los conocidos, los puramente orgánicos, sin duda. El estado de ánimo influye mucho en nuestra situación inmunitaria, en nuestra situación inflamatoria. Y he pasado ya por, me parece que este es el sexto biológico que me tomo. Algunos fallidos, otros con buen resultado, pero sobre todo casi todos. A mí el problema que tengo es que me duran muy poco. Entonces, bueno, es un problema personal, digamos, de mi cuerpo, vaya, que no es una cosa genérica, sino que mientras a la gente le dura el tratamiento 6, 8 años, pues a mí no pasan de 4, ¿no? Y eso, claro, hace que tengamos que ir cambiando y sobre todo buscando, y cada vez es más difícil, el que me venga bien. Yo pasé, por ejemplo, me acuerdo que pasé de no salir a la calle por culpa del aspecto de mi cabeza, ¿vale? De mis pelos, de mis pelitos, y pasé de estar totalmente acomplejada por lo que la psoriasis estaba haciendo en mi cabeza a hacer un anuncio de champú. O sea que en ese sentido, pues estoy más o menos he vuelto otra vez a mis orígenes. Espero que este me dure más que los demás. Se daba el hecho de, por ejemplo, a finales de los 70, en Galicia solamente existía una lámpara de fototerapia, una lámpara de púa, que estaba en Santiago de Compostela, y había gente que no podía viajar todos los días desde Lugo o desde Ferrol, o desde Orense. Entonces, ¿qué hacíamos? Ingresábamos a los pacientes. En los hospitales había muchas camas dermatológicas y la mayoría las teníamos ocupadas con pacientes psoriásicos. Entonces pasamos de esta situación a que un paciente psoriásico se ingresa normalmente por una apendicitis, pero no por la psoriasis. 30 años a tu lado es un podcast de Acción Psoriasis. Guión, Elisenda Coll y Óscar Gómez. Producción, Antonio Manfredi y Andrés Segura. Diseño gráfico, Magda Soler. Producción ejecutiva, Santiago Alfonso. Edición y distribución, Puerti Podcast. Puedes contactar con Acción Psoriasis a través de los perfiles en Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok, y también obtener más información en las webs accionpsoriasis.org y tratamientopsoriasis.org.